No cometas estos errores fatales, especialmente con tus bienes raíces en esta época de inflación y de posibles recesiones. Cuando más cuidado hay que tener, y en este video te diré por qué y cómo puedes sacar ventaja de esta situación. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear ingresos pasivos en forma segura, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos, para que obtengas tu libertad y tu paz financiera. Y en este momento de inflación, de incertidumbre, bueno, ya con la pandemia, como que viene un vagón y se pega con el otro, el vagón de la pandemia, después viene ahora el vagón de la escasez y el vagón de la inflación, y ahora hablan del vagón de la recesión, el desempleo y mil cosas que pueden pasar, la guerra de Ucrania, como nos está afectando, y los medios enfocados en hacer su trabajo, que es crear miedo. ¿Y por qué? Porque en últimas, cuando crean miedo con un titular, me llevan al próximo noticiero para ver cómo se solucionó, qué pasó con el miedo que me crearon en el titular anterior. Y eso es un círculo vicioso que nos puede llevar a tomar decisiones erróneas, porque en últimas, la peor condición para tomar una decisión, especialmente financiera, es tomarla por emoción. Ahorita acabamos de pasar un momento, especialmente en Estados Unidos, en el que los intereses estaban muy bajos y los bienes raíces estaban subiendo. Las personas tenían liquidez por la época de la pandemia, mucho ahorro, y el movimiento de las personas de unos estados para otros, que generó un boom increíble en los precios de los bienes raíces. Y muchas personas vendieron porque los agentes de bienes raíces, o sus amigos, o el primo en el cóctel, el primo quebrado o la prima quebrada, le recomendó: vende ahora que está caro. Uy, sí, yo saco ese equity y me saco la plata. Y vendieron sus propiedades sin pensar en los gastos de cierre, sin pensar en los impuestos que tenían que pagar, sin pensar en qué iban a comprar, y olvidándose que después comprar les iba a quizá costar muchísimo más de lo que le cogieron al vender, sencillamente porque van a tener gastos de cierre cuando venden y gastos de cierre cuando compran, a menos que tengas una estrategia. Estoy hablando de la venta que hicieron personas sencillamente porque estaban ahí en la borrachera emocional de que era bueno vender porque todos venden. ¡Ay! Entonces la histeria, que ese es el pensamiento del consumidor, que no se educa y toma las decisiones presionado porque otras personas que supuestamente saben, como un agente de bienes raíces, y no hablo mal de los agentes de bienes raíces porque hay muchos buenísimos, pero hay muchos agentes que no les interesa si la venta o la compra que hace la persona sirve a la persona. A ellos les interesa comprar o vender porque ahí se gana su comisión. Y el problema no es de ellos. Ellos hacen su trabajo y tratan al cliente como un adulto que está educado, y eso es lo que... Esa es mi responsabilidad, de decidir exactamente, tomar decisiones. Entonces ahora que ha pasado el boom y que ya están subiendo los intereses, el mercado está cambiando, se habla de inflación, se habla de recesión, entonces algunas personas van a empezar a decir: no, no compro. Entonces el primer error que queremos hoy mencionar es vender por emoción. Vender sin estrategia, vender sin información, vender sin un plan que te ayude a largo plazo a optimizar el mayor activo para la mayoría de las personas, que es su bien raíz o sus bienes raíces. Entonces, no vendas porque alguien te diga que vendas. No vendas porque tienes deudas. Sencillamente porque estoy endeudado o estoy endeudada. Ese es el camino corto del consumidor, que yo he visto muchísimos casos, y yo mismo cometí ese error, de vender para sacar mi dinero y pagar las deudas y descansar, cuando en realidad después me comí la plata y al poco tiempo volví a tener las deudas. Entonces el primero es vender por emoción o por miedo. Lo segundo es no comprar. Yo oigo a las personas diciendo: yo no voy a comprar porque estoy esperando que bajen las propiedades. Yo no voy a comprar porque están subiendo los intereses. Yo no voy a comprar porque hay muchísima incertidumbre. Pero es por lo que el ruido de la loca de la casa y de todas esas personas. No, un momentico. ¿Cuál es tu situación personal? ¿Por qué te conviene comprar? ¿En dónde te conviene comprar? Esa es la educación financiera. Y si tú te enfocas en comprar una propiedad al año, que eso es lo que yo propongo, un inmueble al año,
Si tú te enfocas en crear una cuota inicial para comprar una propiedad al año que se pague sola, no me importa si el interés es el 5, es el 6, es el 8, es el 9, porque en última lo que me interesa es que la renta me pague mis hipotecas y no solamente me pague la hipoteca, sino los gastos y me quede un flujo positivo. Que es difícil porque las propiedades están caras y los intereses están caros. Sí, hay que buscar más, pero siempre, siempre, siempre hay propiedades para comprar si tú buscas. Mira, yo todos los días tengo que decirle que no a las oportunidades de negocio que se me presentan y que tengo, ni siquiera las estoy buscando. Ya como conozco tantos realtors y agentes, me mandan propiedades y tengo más de las que yo pudiera comprar. Contrario a lo que muchas personas piensan, esta puede ser un momento espectacular para comprar, porque hay menos competencia, porque hay menos personas comprando porque los intereses están subiendo, porque hay incertidumbre económica, pero la gente siempre va a necesitar en dónde vivir y pagar renta. O sea que es una espectacular oportunidad para comprar en este momento si tienes la estrategia y sabes buscar los números. Aquí en mi canal hay más de 300 videos que tú puedes recibir los elementos de qué comprar, qué no comprar, cómo comprar, en dónde comprar. Eso lo digo en todos los videos. Y ahora si quieres algo más estructurado, puedes mirar los programas que tenemos que te podemos ofrecer para que tú puedas tener un proceso mucho más guiado. Pero en últimas tengo toda la información aquí en los videos para que tú puedas tomar las decisiones educadas correspondientes. El tercer error que yo oigo con mucha frecuencia, especialmente en Estados Unidos, es: me ofrecieron un HELOC, que es Home Equity Line of Credit, que en realidad es una segunda hipoteca en la que el banco me da una línea de crédito garantizada por la propiedad, pero es una línea de crédito con un interés variable. Entonces, ¿qué tal yo tomar un crédito ahora? Es muy arriesgado ahora salir a comprar con una deuda con interés variable. No solamente te recomendaría que no tomes HELOC, sino tienes un plan muy concreto, muy maduro, muy seguro, sobre todo desde el punto de vista del flujo, ni siquiera la seguridad de que voy a ganar mucha plata. No, en ese momento de crisis lo más importante es mirar el flujo, el flujo, el flujo, el flujo, el flujo. Y lo que hace una persona millonaria es el flujo, el flujo, el flujo, el flujo. Hay muchas personas con activos grandísimos que se quiebran porque no tienen flujo. Entonces, ten cuidado con las deudas de interés variable. Es un momento muy importante en el que hay que pagar toda la deuda mala, que ese es el cuarto punto que yo te quiero plantear hoy, es pagar toda la deuda mala. Este es el momento de no tener deuda en las tarjetas de crédito, porque los intereses están subiendo y las tarjetas de crédito no tienen interés fijo, se te dispara. Y si ya hay intereses de 20, 25%, imagínate si suben los intereses al 10%, al 12%, que pueden subir, te pueden subir a más del 30%. O sea que si tú debes $10,000, vas a pagar $3,000 al año de intereses. Eso es mucho dinero para muchísimas personas. Entonces tienes que tener cuidado, tener compromiso de pagar todas las deudas malas, deudas de carro, deudas de tarjeta de crédito, todo lo que sean pagos mensuales que no sean bien raíces. Lo que yo te sugiero es que los pagues, porque eso te va a liberar flujo, 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 que es lo que hace la diferencia. Las hipotecas que se pagan solas con la renta es un buen negocio. Esto no te lo van a decir muchas personas, pero este es el momento de cuidarte. Además, así tienes menos vulnerabilidad. Si pierdes tu empleo, si tienes problemas financieros, ya solamente tienes que conseguirlo de vivir y no tienes que conseguir para pagar un poco de deudas. El quinto peligro en ese momento es iniciar negocios que no conoces. Eso realmente te sugeriría que nunca lo hagas. Por ejemplo, ¿cuántas personas metieron su dinero en Bitcoin o en las otras criptomonedas? Yo oigo a las personas que saben diciendo, sí, es una inversión a largo plazo, a largo plazo, a largo plazo. Pero yo conozco personas que se endeudaron para eso porque se metieron en la histeria de otros que les dijeron y les venden ideas y toman decisiones sin entender. Por eso a mí me gustan los bienes raíces, porque lo entienden personas tan tontas, tan brutas, tan limitadas como yo. Fácil comprar una propiedad que se pague sola, que la deuda del banco, la hipoteca del banco se pague sola. Lo repito 50,000 veces, porque si tú compras una propiedad al año, puedes en 10 años tener una libertad financiera para ti, para tu familia, con la seguridad que no te daría el 401, fondos de pensiones o el gobierno, porque
va a valer cada vez menos el dinero. Entonces, este es un momento de no meterte en ningún negocio que no conozcas, de tener cautela en tomar las decisiones, de cambiar de trabajo. Si quieres iniciar tu propio negocio, empieza poco a poco y empieza a crear ingresos. Y cuando ganes 3 veces más de lo que ganas en tu trabajo durante 6 meses, ahí sí es un momento para salir. Y menos que te vayas a endeudar para empezar un negocio nuevo. Así lo conozcas, no te endeudes para empezar ningún negocio. Esa es una recomendación que te hago hoy en época de crisis y en cualquier momento. Y la última, que yo creo que para mí es la más importante, es dejar la mentalidad fatalista. Dejar la mentalidad de se va a acabar el mundo, todo está, uy, es que ahora con estos políticos, ay, es que la inflación, no, siempre va a haber problemas. Durante miles de años, de 10.000 años, 15.000 años, pues desde que sabe la historia del hombre y lo que sabemos de la historia, hay guerras, problemas, traiciones, epidemias, asesinatos. Todo lo que vemos ahora lo ha habido toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos la comunicación, que en vez de recibir las noticias de vez en cuando, las recibimos directamente en el mismo día, y eso puede ser agobiante y puede ser intimidante si yo no filtro y me dejo llenar de esa basura. Estoy hablando de la forma como nos lo presentan y la forma como muchas personas se comen esa información que les agobia su vida, que les acaba su vida porque se vuelve, imagínate, tienen su trabajo, tienen su familia, tienen su salud y están todo el tiempo pensando en las cosas que no pueden hacer nada. Entonces, cada vez que yo me preocupo por algo que yo no puedo hacer, estoy perdiendo el tiempo. Ahora yo me puedo preocupar por hacer algo, ¿cierto? Pero no tomar medidas. No, es que hubo un accidente, entonces yo no vuelvo a salir de la calle porque alguien lo atropelló un automóvil o alguien tuvo un accidente de automóvil. No, hay que hacer lo mejor que se puede y ser cauteloso y mantener un balance. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué haría? Dejar de ver noticieros, dejar de hablar con personas, o por lo menos de mantener los temas que son negativos, que todo el tiempo están hablando de la vida, de lo infelices, de lo mal que está, y cada uno hace concursos con el otro de a ver quién dice la historia más dramática, más dolorosa, más miserable. Eso es realmente hacer peor la inflación. Entonces yo te quiero proponer esto. Quizás están subiendo la gasolina, están subiendo los alimentos, el costo de vida, la renta, muchísimo desafortunadamente. Entonces actúo sobre lo que yo puedo actuar. ¿Cómo puedo actuar yo para gastar menos en gasolina? ¿Cómo puedo actuar yo para pagar menos renta o para arrendar algo de mi parte? ¿Cómo puedo yo planificar mejor mi mercado, mis gastos, hacer presupuesto para ahorrar dinero? Porque la mayoría de las personas no tienen un presupuesto de mercado, no tienen presupuesto de comida, y si hacen su presupuesto, solamente con eso se pueden ahorrar el 15 o el 20%, que es lo que puede subir las cosas. Entonces hay formas inteligentes que dependen de ti, con las que tú puedes sacarle provecho a esta situación. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres, para lograr la paz, la libertad financiera. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.